los mensajes los hayan guardado o están ahí en la pantalla o algunos los tienen en audio para seguir escuchando, porque en el fondo depurar la iglesia no es fácil y no es una cosa que uno la sepa así nada más y todo vaya a cambiar. Tiene que haber una disposición del corazón, pero podemos ver qué es lo que ha sucedido a través de los años en la iglesia. Me di cuenta que hay un hambre tremenda, arriba está repleto y abajo también está repleto. Hay mucha hambre del Señor. Y llegaron temprano al estudio bíblico. ¡Oh, qué increíble! Yo siempre con la hermanita, veo a la hermanita, ¿cómo está la hermanita? Hola, pastor. Y yo vengo en la semana acá. Y el viernes vine a darme una vuelta porque necesitaba hacer algo. Y me abrazó y no me soltaba la hermanita. Tenía que empujarla y no había caso. Porque esa necesidad de verse, de estar juntos, como que nos separaron así. ¿Qué les trajo hoy día? El hambre, ¿cierto? Tienen hambre, amén. El hambre nos trae, amén. Así que gracias a Dios. Algunos hermanos se juntaron en la semana el día jueves, ¿cierto? Y ayer también hubo jóvenes, también hubo guerreros y amén. Algunos se juntaron para comer, hacer asado. No había mucha carne, pero bueno, algo había. No, si yo no fui a ninguna parte, no tengo idea. Bueno, hermanos, vamos a ir a la palabra. Oremos primero. Voy a grabar. Oremos. Amado Señor, te damos gracias por tu inmenso amor, por tenernos acá reunidos en este día. Gracias por cada uno de los hermanos presentes. Gracias por tu vida. Gracias porque creemos y confiamos que tu venida está a las puertas. Lo creemos por tu palabra. Estamos viviendo tiempos increíbles y sabemos, Señor, que es así. Oramos por la predicación de esta mañana, que tu palabra sea dirigida, Señor, por tu Espíritu Santo, que me permita ser un canal de bendición para compartir lo que tú tienes para nosotros en este día. En el nombre de nuestro Señor Jesús, y todos dicen, amén. Amén. Empezamos a grabar. Bueno, dice así la iglesia de Pérgamo. En el capítulo 2, el versículo 12 en adelante, lo vamos a leer hasta el 17. Dice así: y escribe al mensajero de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo conozco donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a algunos que retienen la enseñanza de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Si tú también tienes a los que de la misma manera retienen la enseñanza de los nicolaítas, por tanto arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y combatiré contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita. Noten que dice al que venza, no dice al que crea, porque para creer, para ser salvo de la condenación, hay que creer, pero para ser un vencedor y tener el privilegio de reinar con Cristo en el milenio, tiene que vencer. Hay una diferencia. Dice: le daré a comer el maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, cada uno de nosotros un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Se requiere, hablamos primero de la iglesia deseable, que es la iglesia apostólica, que finalmente terminó perdiendo el primer amor, que es Cristo. No significa que no amaba al Señor, pero Cristo ya no era su principal amor. Y es muy importante entender esto, y hay tres cosas que les mencioné la semana pasada que ustedes no pueden olvidar. Primero, hay tres cosas por las cuales deben combatir. Yo prediqué sobre esto: el amor hacia el Señor Jesucristo, amar la vida de iglesia y alimentar a los hermanos. Si usted tiene estas tres cosas claras y vence la degradación de la iglesia, entonces usted es un vencedor. Amar a Cristo por sobre todas las cosas, amar a la vida de iglesia y alimentar a los hermanos. Grábeselo, guárdelo para siempre. Amén. Nunca olvidemos que la iglesia es el testimonio de Dios aquí en la tierra.
Por lo tanto, aunque el diablo sabe que no puede entorpecer los planes de Dios, el diablo lo que intenta hacer que la iglesia no cumpla el propósito que Dios tiene, porque Dios tiene una necesidad. Y en base a esa necesidad que gradualmente la vamos a ir conociendo, ya sea en los mensajes, también en las predicaciones, la enseñanza de discipulado, Dios tiene un plan y necesita la iglesia corporativamente, no la iglesia individual, no las personas individualmente como se enseña normalmente en la iglesia, sino que la iglesia corporativa, el conjunto, los creyentes, la iglesia en sí misma. Por eso lo primero que el diablo hizo fue degradar la iglesia. Y alguien dijo, ¿qué es degradar? Es hacer que pierda la esencia natural, original de lo que es, y pierda la eficacia. Se degrada algo, es como se degrada el color de una ropa, se va envejeciendo, va perdiendo su color, pierde su textura. La iglesia perdió eso. Se requiere que la iglesia vele. No basta que la iglesia ore, ayune, se predique la palabra, sino que tiene que velar. Y para esto es importante la función de los obispos, que no es otra cosa más que los ancianos de la iglesia. Y los ancianos de la iglesia son los creyentes que han madurado un poco más que los demás. Amén. Eso es todo. Un obispo es uno que vigila. La primera iglesia apostólica perdió el primer amor, y al perder el primer amor perdió la luz. Y al perder la luz, todo se hace a tientas, conforme a la mente humana, conforme a los pensamientos que pueden ser lógicos, razonables, pero que no son escriturales. Por eso segunda de Corintios, el capítulo 10, verso 4, Pablo dice que todo pensamiento debe ser llevado cautivo a la obediencia a Cristo, derribando todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios. Por ejemplo, ¿qué es lo que es un pensamiento? Un pensamiento puede ser lógico y razonable, pero no escritural, no está sujeto a la obediencia a Cristo. Y les voy a decir algo ahora, lo voy a introducir, algo que ya les he dicho otras veces. Pongan atención a esto y no se lo olviden nunca jamás. Se nos crea gran confusión con el Antiguo Testamento, principalmente con los salmos. De hecho, lo que escribe David, se nos crea confusión. Una hermana querida subió una nota también, y ahora va a entenderlo que estaba mal la nota. ¿Qué es lo que hacía David? ¿Qué tiene de malo el Antiguo Testamento? Nada. El Antiguo Testamento está lleno de figuras que lo que iba a ser el Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento tiene la realidad de esas figuras. Pero aunque toda la Biblia es inspirada por Dios, no todo lo que está escrito ahí lo dijo Dios. Él inspiró al escritor para que lo dejara guardado. Por ejemplo, el Señor no inspiró al diablo para que tentara al Señor Jesús, pero están inspiradas y escritas ahí, inspiró al autor para que las deje puestas ahí. O sea, el registro. Pero ¿cómo sabemos lo que es de Dios y lo que no es de Dios? Lo vamos a aclarar enseguida. Por ejemplo, David en el Salmo 1, él escribe que es un bienaventurado el hombre que no anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, medita en ella de día y de noche. Dice que todo aquel que guarda la ley será comparado a un hombre que tiene sus raíces como en el agua viva. Estoy parafraseando el texto. Y todo lo que haga va a prosperar. Eso lo dijo David, porque no tenía entendimiento. Dios permitió que lo registrara. Y Dios protestó, inspirando al mismo David a que escribiera el Salmo 2, que termina diciendo el Salmo 2, que son bienaventurados los que confían en Jesús, no en la ley, en el Hijo de Dios. Bienaventurados los que confían en el Señor. O sea, no es que el que prospera, aquel que guarda la ley. No es el que prospera el que guarda los mandamientos de Dios, sino el que confía en la persona del Hijo de Dios. Solo Él debe ser exaltado. En el capítulo 3, Dios permite que David caiga en pecado adulterando con una mujer y matando a su marido para encubrir el pecado. Y en el Salmo 3 viene arrancando de su hijo Absalón como una consecuencia de lo que él hizo. Y entonces Dios protesta de esta manera, pero gradualmente David fue un hombre que fue madurando y fue creciendo y fue cambiando su concepto de la ley
Y después terminó diciendo, bienaventurado aquel Dios no le inculpa o no lo trata con justicia, sino más bien con misericordia. Tengan cuidado cuando usan la palabra justicia ustedes. Sobre todo en estos días he escuchado a hermanos que dicen, Señor, haznos justicia. Esos hermanos que andan escribiendo eso, voy a predicar más a la tarde de eso. Tengan cuidado que Dios los va a juzgar a ustedes primero. Porque los del mundo son ciegos, pero usted tiene luz. Y usted pide justicia, Dios lo va a tratar a usted con justicia. Pida más bien misericordia, para que Dios lo trate con misericordia. Hay mucha ignorancia respecto a estos asuntos. ¿Cómo podemos saber que lo que el Antiguo Testamento está bien o mal? Tiene que pasar por un sedazo, un colador. ¿Y cuál es el colador? El Nuevo Testamento, pero principalmente las epístolas de Pablo. Pablo opina diferente a lo que dijo David. David decía, Señor, mira a tus enemigos, mátalos. ¿Lo han leído? Quémalos como la estopa, Señor, que son como el tamo que arrebata el viento. Así dice. David dice así. Pero Pablo dice que no, que debemos de orar por nuestros enemigos, hacer bien a los que nos aborrecen. Qué diferente pensaba Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo está en la economía del Nuevo Testamento, tiene la luz del Espíritu Santo. David no la tenía. Aunque David es un hombre extraordinario, Dios lo perdona porque no tenía la luz todavía como la tenían los del Nuevo Testamento. Entonces en el Nuevo Testamento tenemos que, todo lo que vemos en el Antiguo Testamento, lo tenemos que pasar por el sedazo del Nuevo Testamento, lo del Antiguo por el Nuevo, principalmente por las epístolas de Pablo. Si hay una contradicción entre el Antiguo Testamento y las epístolas de Pablo o de Juan, hay que darle crédito a Pablo y a Juan, porque ellos están en la economía del Nuevo Testamento. Entonces ahora podemos interpretar cuando David pide venganza sobre su enemigo. El Señor dice que es todo lo contrario, no lo que dice David. Y ahí entonces ahora empezamos a darnos cuenta que Dios permitió que estos hombres dijeran esas cosas, pero que no eran la voluntad del Señor, porque Dios ama a todas las personas y Él quería que hiciera una diferencia. Así que unas veces usted ha orado para que se muera un vecino suyo, dígame la verdad o no diga nada. ¿Cuántos han orado para que se les muera la suegra? Sean sinceros. Bueno, hermanos, están equivocados ustedes, ¿ya? Entonces, cuando nosotros ahora en el Nuevo Testamento, bueno, la iglesia deseable era la iglesia de Éfeso. ¿Cómo Dios liberó a la iglesia de Éfeso? Permitió una gran persecución que duró 200 años. Desde el año 100 más o menos aproximadamente hasta el año 313, cuando se convierte el emperador romano y Constantino, y entonces deja de ser la iglesia perseguida. Durante 200 años el Señor persiguió a la iglesia. Note que no hay ningún defecto en una iglesia perseguida. La iglesia fue perseguida y solamente hay palabras de consuelo, palabras de ánimo. El Señor fortaleció a esa iglesia. Sabía que muchos iban a morir por causa del imperio romano, pero el Señor le dice, sé fiel hasta la muerte. Yo fui el que estuve muerto y ahora vivo. O sea, nos da unas palabras tremendas de ánimo. No le dice que los va a librar de la muerte, sino que le dice, yo estuve muerto y ya ahora vivo. Sean fiel hasta la muerte. Significa que si ustedes permanecen fieles, el Señor les da una recompensa. Pero el diablo cambió la estrategia, porque el diablo se la sabe muy bien. Dicen que hay más sabe el diablo. No, ¿cómo dice el dicho? Por viejo que por diablo. Amén. 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 No sé si será tan verdad o no, pero el diablo se la sabe toda. Y cambió la estrategia. Cambió la estrategia. Mire, el diablo astuto. Y aquí es donde nosotros conocemos. A través de la historia, el diablo dijo, ahora voy a hacer que la iglesia, voy a cambiar la estrategia, no las voy a perseguir más. ¿Sabe por qué? Porque tal como un emperador romano dijo, impresionado, dijo, los creyentes son como la mala hierba. Matamos a uno y 1000 vuelven a florecer. Eso les pasó al imperio romano. Se cree que cuando se convirtió Constantino, casi Roma estaba enteramente convertida. Porque la persecución, en lograr de crear un efecto negativo, creó un efecto positivo. La gente entregaba su vida y quedaban tan maravillados con la valentía de los creyentes que morían ahí en el Coliseo romano, comido por fiera. Se ponían a entonar himnos, alabanza al Señor, y ellos no podían soportar cómo esta gente moría de esa manera. Yo recuerdo cuando todavía era mundano, veía una película cuando ya estaba cerca de convertirme, tal vez un par de años. Yo vi una película de cómo los cristianos eran devorados por los leones ahí.
Y en mí se encendía algo, como un anhelo, un celo de querer estar ahí como mártir. Y eso que era una persona inconversa. La valentía de los creyentes hacía que los romanos se convirtieran en masas, porque no podían entender cómo alguien estaba dispuesto a morir por su fe. No sabían que el Cristo que estaba dentro de su interior los estaba fortaleciendo. Hermano, todo lo que Cristo vivió como hombre, ¿por qué Cristo tuvo que hacerse hombre si es Dios? Para meterse dentro de nosotros. Por eso Él tuvo un vivir humano. Y ese vivir humano se metió dentro de nosotros con toda esa experiencia. La encarnación, el vivir humano, la crucifixión, la muerte, la sepultura, la resurrección y la entronización. Ese Cristo, que era el Dios encarnado, no tenía esta experiencia antes de venir a la tierra. O sea, Dios no tenía un vivir humano. Nunca había sido crucificado, no había sido muerto como hombre, obviamente. No fue sepultado. Ahora resucitó, fue ascendido y está entronizado como hombre, y le dio un nombre, que Dios le dio un nombre como hombre, sobre todo nombre, pero como un nombre corporativo, nos agarró a todos y nos elevó y nos sentó en lugares celestiales. Mi pregunta es, ¿dónde está usted ahora? ¿Aquí en Chacabuco o arriba? Aleluya, denle un aplauso al Señor, amén. Gracias, Señor. Por eso cuando el Señor antes de partir dijo: no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Dónde fue a preparar lugar? En el Padre. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Cuáles moradas? Nosotros. Yo juraba que el Señor me iba a dar una casa arriba en el cielo, más encachada que decía. Ya la tenían arriendo ya. Y la morada somos nosotros en el Padre y el Padre en nosotros. Lea el capítulo 14, por lo menos hasta el versículo 23, y ahí lo va a notar. Entonces el Señor dijo: si me fuere otra vez, os volveré y os tomaré a mí mismo. ¿Por qué? Porque nosotros somos parte de Él. A la gente le cuesta entender. Alguien me hizo una pregunta, un niño me hizo una pregunta, que un hermano se enojó, que no quería cantar esa canción que dice que somos la niña de los ojos del Señor. Entonces el hermano que se enojó porque dijo: yo no puedo cantar esa canción porque yo soy hombre, yo soy macho, ¿cómo va a ser la niña del Señor? Y un niño, que un sobrino me preguntó y me dijo: no entiendo esa parte, tío. Dijo: porque nosotros somos hombres, ¿cómo lo podemos interpretar ese texto? Y yo le dije: mi amor, lo que ahí quiere decir que cuidamos esto. Es como cuando uno dice: hermano, yo cuido este auto como si fuera la niña de mis ojos. La niña de mis ojos es el puntito negro que tenemos ahí que se llama, ¿cómo se llama? Ya se me olvidó ya. No, se llama la niña de los ojos, ya. El puntito negro. Se me olvidó, pues. La pupila, ¿no? Sí, la pupila. ¿Sí? Siri, Iri. Ya no importa. No nos detengamos ahí. El punto es que cuando Él habla de eso, que es lo más delicado, porque al perder eso vamos a perder la vista. Entonces Él nos ama como la niña de sus ojos. No es que nosotros seamos niñas, ni que los hermanos digan: yo soy macho, ¿cómo voy a ser una niña? Se refiere a que nos cuida de una manera impresionantemente especial. Amén. Bien. Entonces el diablo cambia la estrategia y hace algo que los cristianos de hoy día caen siempre redondos. Y es que el diablo hace que el emperador se convierta y cambia el emblema, que era el águila, por la cruz. ¿Pueden creer eso? El imperio romano, el poderoso imperio romano, el emperador se convierta y haga de su emblema un lado y ponga una cruz, porque según él tuvo un sueño que él iba a vencer a su oponente, que venían, los dos luchaban por el trono por medio de la cruz, y el tipo se convierte. Ahora, hermano, ¿qué haría usted? Y ahora van a empezar, quédense callados lo que voy a decir.
que se convierta Piñera, por ejemplo. O se hubiera convertido la Bachelet para que quedemos parejos. Hermano, y el presidente de la República ahora diga, todos tienen que ser de Chacabuco, por decir algo. Nosotros lo veríamos como un triunfo. Así lo vieron ellos, un triunfo. Todos se convirtieron, y claro, no era para menos porque estaban persiguiendo a los cristianos, y de la noche a la mañana, los perseguidos, ellos persiguieron. Porque estaban llenos de templos paganos. Y adivine qué, esos templos paganos, donde se adoraban ídolos, falsos dioses, quedaron para los cristianos. De la noche a la mañana, tremendos templos paganos, sacaron esas estatuas y ahora era de los cristianos. Y todo el mundo se convertía en cristiano por una manera de moda. O sea, ya era por moda ahora ser cristiano. Todo el imperio romano eran cristianos. Ellos dijeron, un tremendo triunfo. Claro, así lo veríamos nosotros. Pero fue una estrategia de Satanás para corromper la iglesia. Pérgamo significa contrato o matrimonio. Eso significa que la iglesia se unió al Estado. Y fueron uno. Y esto duró por muchos años. Porque la Iglesia Católica después continuó con este contrato. Mandaba más que el rey. El Papa ponía y sacaba reyes. Y se creó esta tremenda confusión. La iglesia no lo pudo ver. Todos no lo vieron. No pudieron ver este tremendo fracaso que tuvo la iglesia. Porque claro, para ellos era importante que se haya convertido este tipo y que haya parado con la persecución de los creyentes y se le dio un auge al cristianismo. Y allí nació un montón de errores que han causado daño a la vida de iglesia y han entorpecido el propósito de Dios hasta el día presente. Aunque al principio del año 1800 comienza una restauración magistral que la vamos a continuar viendo después. Por eso el Señor le dice, el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. Estamos hablando de un juicio aquí. Yo conozco dónde moras. ¿Dónde mora la iglesia? Le está hablando a la iglesia. No le está hablando a falsos creyentes. Le está hablando a la iglesia verdadera. ¿Dónde moras? ¿Dónde está el trono de Satanás? ¿Dónde está el trono de Satanás? En el mundo. En el mundo está el trono de Satanás. El diablo es el príncipe de este siglo. El diablo es el que gobierna detrás de los gobernantes de cada país. Y detrás de todos estos saqueos que han habido, el diablo está detrás de todo esto. El diablo está detrás de los políticos y de todo. Por eso se nos manda a orar por las autoridades, para que sepan gobernar con sabiduría. Y ahí está, pero la iglesia ahora está morando donde mora Satanás, en el mundo. La iglesia se volvió mundana. Por eso cuando los pastores dicen, o algún predicador dice, hermanos, debemos de tomar los gobiernos. ¿Usted quiere morar donde mora Satanás? De hecho, Pablo lo menciona en el capítulo 4 de 1 Corintios. Y les dice a los corintios, ¿ustedes quieren reinar sin mí? No es el tiempo de reinar, es el tiempo de la propagación del evangelio. Pero no debemos dejar que ninguna cosa mundana se meta dentro de la iglesia. Y lo peor de todo es que los creyentes no lo saben, no saben estas cuestiones. O las saben y simplemente no están dispuestos a llevarla a la experiencia, porque se requiere una gran lucha para esto. Dice, pero retiene mi nombre y no has negado mi fe. Se refiere a la fe en cuanto a lo que creemos. Todavía no la había negado, pero estaba a punto de negarla. Y ni aún en los días de Antipas, mi testigo fiel, mi siervo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Voy a hablar un buen poco de respecto a esto. Nadie sabe quién fue Antipas, ni en la historia está registrado nada sobre este hombre. ¿Quién fue este hombre? No fue un pacificador. Antipas significa contra todo. Antipas fue un hombre que se paró y peleó contra todo el sistema. Contra todo el sistema corrupto, lo que a nosotros nos molesta o que de repente uno habla. Él empezó a hablar en contra de esto. Él no estuvo de acuerdo con que el emperador de Roma haya metido en los asuntos de la iglesia. De hecho, él mismo no se bautizó hasta que estaba a punto de morir. Ahí entonces se bautizó. Pero él creó estas reuniones, tienen su nombre, no la recuerdo, unos concilios para tomar decisiones respecto a muchas doctrinas.
Él estaba metido ahí sin siquiera haberse bautizado. Pero Antipas era un hombre que peleaba contra esto. Él luchaba contra esto. Porque nosotros, si nos ponemos a pelear contra algo, vamos a tener que darnos cuenta que vamos a enfrentar oposición. Pero estamos poniéndonos ahí y él dice, mi testigo fiel. ¿Por qué? Porque él aborrecía todo lo que Dios aborrecía. Le voy a poner el ejemplo. Él no estaba de acuerdo, por ejemplo, de que hubiera una clase diferente, que lo vamos a mencionar más adelante. Ni que haya un momento de división donde lo hemos mencionado y hasta el cansancio, todas estas reuniones, y lo vamos a seguir mencionando, donde haya división, donde cada iglesia se embandere con un nombre. Acá él peleaba contra todo, toda aquella basura que el diablo trataba de meter sobre la iglesia. Había que depurar la iglesia. O sea, llega un momento, estoy hablando corporativamente, que uno tiene que definirse en qué lado estás. O estás a favor de Dios o estás en contra del Señor. El que conmigo no recoge, desparrama. Este hombre fue muerto, mi testigo fiel, mi siervo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. O sea, en el fondo, el imperio lo mató. Quieren callar su voz. O sea, aquí hay algo, hermano. Hay momentos en que necesitamos conservar la paz. Hay momentos para parar los conflictos. Y hay momentos para crear conflicto. ¿Y cuándo crea conflicto usted? Cuando quiere hacer lo que Dios dice que usted haga. Y cuando usted se pone en una posición que Dios quiere que se ponga, como lo hicieron los hermanos moravos en el año 1800, donde se pararon en el terreno de la iglesia y no permitieron que ningún nombre denominacional estuviera sobre ellos. Terminaron degradándose igual y ahí comienza una nueva reforma con las iglesias locales y comienza un movimiento que perdura hasta el día de hoy. Que cuando uno examina sus doctrinas, como fue lo que me pasó a mí, uno no puede decir, ¿dónde puede haber tanta luz? ¿Por qué hay tanta luz escondida? ¿Cómo es posible que esta gente tenga tanta luz? ¿Cómo es posible que puedan ver las escrituras de una manera tan impresionante? Simplemente cuando uno se vuelve a Cristo, recupera el primer amor y recupera la luz. Y eso fue lo que le pasó a los hermanos de las iglesias locales. Y aquí dice que hay una persecución porque la gente no quiere escuchar. La gente no está dispuesta a escuchar. No quiere escuchar porque no quiere. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, dice, que tienes a algunos que tienen la enseñanza de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Voy a leer algunos comentarios. Primero, en esta epístola el Señor deseaba, conforme a la economía de Dios, que nosotros comamos de Él, quien es el árbol de la vida, el maná escondido, el rico producto de la buena tierra. Siempre la Biblia cuando habla, aunque contiene enseñanza, Él siempre habla de comer. En el huerto del Edén les dio comida. Cuando lo iba a introducir a la tierra prometida, ahí habrá comida en abundancia. Es más, le dijo, habrá leche y miel, fruto, higo, vide, la granada, el olivo. Siempre habla de comida, porque la enseñanza, la religión enseña, pero el Señor alimenta. Sin embargo, la iglesia mundana se apartó de la vida y se volvió a meras enseñanzas, distrayendo así a los creyentes, impidiéndoles disfrutar a Cristo como su suministro de vida para el cumplimiento del propósito de Dios. Disfrutar a Cristo edifica la iglesia, mientras que las enseñanzas producen religión. La gente que siempre está con una enseñanza. Pero ¿qué dice el verso respecto a esto? Mira, hermano, hay 7 doctrinas esenciales. Búsquela en el capítulo, después se las voy a enseñar para no distraerme mucho. En el capítulo 4 de Efesios, verso 2 o 3 en adelante, habla de 7 cosas que debemos creer. Pero ¿sabe lo que hace la iglesia? Enseña y discute por cosas que no tienen su importancia, pero no mayor importancia. Hay algunos hermanos que discuten sobre el bautismo. Es cierto que el bautismo es por inmersión, pero algunos pelean y dicen, no, nosotros nos bautizamos en un río, no en piscina. ¿Cuál es el problema? Que sea en río. No, que ahí los pecados quedan estancados. Así pelean, de verdad. Y en cambio en un río los pecados se dan al mar. Y otros dicen que no, que debe ser en el Jordán, porque allá se bautizó el Señor. Y allá se bautizaron los judíos.
Ay, hermano, al río Jordán sale caro. Otros dicen que no debe ser, que da lo mismo bautizar niño que adulto, porque lo bautizan por fe a los niños. Bueno, la palabra bautismo significa el acto de sumergirse, y arrepentimiento es un cambio de actitud. Una guagua no se puede, pero ya, lo bautizan por fe. Y algunos dicen que tienen que tener una larga trayectoria primero antes de bautizarlo, porque tiene que tener un conocimiento. Y todos los casos de bautismo se bautizaban el mismo día de su convertimiento. Al tiro. ¿Cree de todo corazón? Sí, lo bautizaban al tiro. O sea, hay tantas formas de bautizar. ¿Cuál es la idea de Dios? Que el hombre se acuerde que un día dio su vida a Cristo, que fue muerto, sepultado y que resucitó en una nueva criatura. Si no tenemos agua, le tiramos un poco de harina tostada, no sé, lo que sea. El tipo, para que se acuerde, ¿no es cierto? No sé, pues la idea es que el tipo se acuerde de que fue sepultado, ya sea en lo que sea. Pero la enseñanza siempre pelea por estas cosas. Pelea por si nos vamos antes, nos vamos después, si la salvación se pierde, no se pierde. Son discusiones. Sabemos que la salvación no se pierde, ¿cierto? Amén. Y si alguno cree que se pierde, da lo mismo nomás, ¿cierto? Que ande espirituado y asustado, no es mi problema. ¿Qué es lo que era Balaán? Balaán era un profeta que por salario indujo al pueblo de Dios a cometer fornicación e idolatría. En la iglesia mundana, algunos comenzaron a enseñar estas cosas. La idolatría siempre resulta de la fornicación. La fornicación es confusión. Empezaron a mezclar las cosas. Después de desatender el nombre, la persona del Señor, la iglesia mundana se entregó a la idolatría, lo cual resultó en fornicación. Ellos dijeron, y aquí hay hermanos que de repente me mandan fotos de Jesucristo. No sé cuándo le sacaron una foto al Señor. ¿Sabe cómo empezaron a adorar las imágenes? En las estatuas, que traían la mente del mundo. La mente del mundo, la mente. Es como los creyentes, cuando recién se convierten y les gustan las cumbias. ¿A cuánto les gustaban las cumbias? Y se acuerdan de esas cumbias y quieren cambiarle la letra y le ponen una letra cristiana a la cumbia. ¿Para qué? Si ya le he cantado las cumbias que yo me acuerdo que bailé en el mundo, y de repente llegué a la iglesia y los hermanos la estaban cantando y hasta bailaditas y todo con letra cristiana. Eso es fornicación, trae confusión. El diablo, ¿qué es lo que hicieron ellos? Ellos dijeron, bueno, es que la mente está, que cómo no es posible que no vamos a tener una estatua por lo último de los apóstoles. Y metieron la estatua, ya como un recuerdo, un homenaje. Así empezó, en la mente humana. Pero ¿qué tiene si no las vamos a adorar? Yo una vez conversé con un cura y me dijo, si nosotros nos adoramos a la Virgen. Cura mentiroso. Yo tengo lo tengo guardado en mi oficina. Se me olvidó traerlo, la próxima semana a lo mejor lo traigo. De un tratado donde aparece la Virgen y donde el Papa Juan Pablo II entregó su vida a la Virgen para ir al cielo. Y la pone a ella como el camino para llegar a Dios. Cuando Timoteo dice bien claro que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pero ellos tienen a la Virgen como la mediadora. ¿De dónde sacaron eso? ¿Se da cuenta cómo el diablo empezó a degradar la iglesia? Esa es la enseñanza de Balaam. Y si nosotros no la sacudimos, es lo mismo. Algunos líderes cristianos adoran a sus, tal vez no lo dicen así expresamente, pero adoran a sus fundadores. Los mormones a Joseph Smith, los testigos de Jehová a Russell. Y me voy a quedar callado porque... El que tiene oído para oír, que oiga. La iglesia mundana y degradada retiene no solo la enseñanza de Balaam, sino también la enseñanza de los nicolaitas. La enseñanza de Balaam distrae a los creyentes de la persona de Cristo. O sea, aquí hay dos cosas.
Primero, el diablo trata de distraer a la gente cristiana de la persona de Cristo. Cualquier cosa que lo distraiga a usted es una enseñanza de Balaam. El diablo intenta distraerlo a usted de la persona de Cristo. Es más, hay gente que le pone tanto énfasis a los dones que se olvidan de Cristo. Cualquier enseñanza que lo distraiga a usted de la persona de Cristo. Por eso me gusta cuando aquí hablamos de la persona del Señor Jesús. Ahora, hermanos, llegamos con hambre aquí a la reunión, ¿sí o no? Ahora, ¿usted cree que usted tenía hambre? No. El que produce el hambre viene del interior. Es Cristo que está en usted. Y eso significa que está vivo en usted porque le dio hambre. Amén. No es usted el que tiene hambre, el Cristo que está vivo dentro de su interior el que tiene hambre. Porque ningún ser humano puede tener hambre de Dios. Usted cuando estaba en el mundo no tenía hambre de Dios, no. Llegaba, esperaba la fiesta, la del 18, la Navidad, el Año Nuevo, las vacaciones, los carretes, los cumpleaños. Usted tenía hambre de esas cosas, ¿se acuerda o no? Qué bueno que tienen buena memoria, hermano. Las buenas comidas, los asados, eso tampoco lo hemos olvidado. Pero lo que tenemos hambre es de la persona de Cristo. Por eso estamos aquí todos hambrientos, deseosos. Ama al Señor Jesús, amén. Lo amamos, Señor, con nuestra vida. Amamos al Señor con nuestra vida. En cambio, la enseñanza de los nicolaitas destruye la función del creyente. ¿Cuál es la doctrina nicolaita? Lo volvemos a repetir. Hace que en la iglesia haya dos clases de creyentes. En este caso era real, porque cuando se convirtió Constantino, quedaron los hermanos espirituales y quedó el resto de la gente que se convirtió de boca, nada más, que no tiene ninguna intención en crecer, ni en madurar, no tiene hambre del Señor. Entonces, la clase más espiritual fueron los sacerdotes y el resto de la gente, los laicos, gente común. Por ejemplo, en este caso, yo soy el ungido y ustedes son los comunes. Pero eso es un error, pues. Porque en el Nuevo Testamento todos somos sacerdotes de Dios. ¿Sabía usted que es sacerdote? ¿Sabía usted que usted puede encontrar a una persona que está a punto de matarse? ¡Ay, ¿para dónde vas? Y usted le habla de Cristo y le ministra y luego le dice: hoy, si te vuelves al Señor y confiesas con tu boca, el Señor perdona todos tus pecados. Y el tipo lo cree. Ahora voy a hacer una oración por ti. Él se arrepiente. Él hace la profesión de fe si lo hizo de corazón. Y usted le dice: hoy tus pecados han sido perdonados, has sido reconciliado con el Padre, ahora eres salvo. Si Cristo viniera esta misma noche, tú te irías con el Señor. Dale gracias a Dios por eso. Y el tipo es salvo. ¿Y quién lo hizo? Usted lo hizo. ¿Por qué? Porque es un sacerdote. En cambio, cuando usted cometía un pecado en la iglesia católica, ¿se acuerdan los que fueron católicos? Tenía que confesarle sus pecados al curita, acuérdense. Yo me confesé una pura vez, hermano, pero le mentí en todas al cura. No le quise decir la verdad, que me dio vergüenza. Pero tenía 10 años. Ahora en el Nuevo Testamento, usted no necesita confesarle los pecados a nadie. Ahora, ¿por qué hay hermanos que vienen a uno? Más bien no porque uno les quiera, sino porque les ayuda a liberarlos. Porque si lo confiesan a Dios, para ellos no es suficiente, pero usted puede hacerlo con cualquier persona. Usted es un sacerdote de Dios. Usted es un rey que un día va a reinar con el Señor. Y hoy día es un sacerdote que trae a los hombres, le trae a Dios y lleva a los hombres pecadores hacia el Señor. Usted es una especie de intermediario, pero todos somos intermediarios. Si una persona se convierte hoy día en la mañana, él ya es un sacerdote de Dios. Sale de aquí transformado en un sacerdote. El diablo intenta hacer que la función del cuerpo se anule. Ahora, hablamos de la iglesia católica, pero yo he escuchado montones de hermanos de diferentes congregaciones que a veces me han hablado y me dicen: pastor, estoy muy sentido en mi corazón. ¿Por qué? Porque en tal iglesia fui a visitar a un enfermo, le hablé a la pastora o al pastor y me lo prohibieron. Y me dijo que eso no me corresponde a mí.
Está bien que de repente avise para saber que estemos orando y para que haya esa relación y esa sumisión, pero todos ustedes deben hacerlo. Me alegra tanto. Y sabe, en el bautismo del año pasado hicimos 3 grupos. ¿Se acuerdan o no? En un grupo estaban unos hermanos. Ahí no había nadie que tuviera el título de pastor. Ahí estaban los hermanos. Esos hermanos no quedaron muy bien bautizados. No, son bromas. Estábamos todos. La Nadia estaba con otro grupo. El hermano César. Estaban varios hermanos. Y yo estaba con otro grupo. Todos podíamos bautizar. Los hermanos de allá bautizaron. Quedaron tan bien bautizados como los que bauticé yo o con los hermanos de acá. Dependiendo del corazón. Porque lo estábamos bautizando. Porque somos sacerdotes de Dios. Usted es sacerdote donde quiera que vaya. Pero en esta enseñanza destruye la función del cuerpo. ¿Quién es el iluminado acá? En esta iglesia, ¿quién es el iluminado? El cuerpo. Todos recibimos luz. Obvio, de repente los hermanos mayores, el pastor tiene más experiencia, pero no significa que es el único que puede recibir luz. De repente hay hermanos que me dicen alguna cosa y yo digo, vaya, eso sí que está interesante. Tú tienes toda la razón. Algo que yo no podía ver, porque vemos a través del cuerpo. Todos nosotros podemos ver, todos podemos recibir revelación. Todos tenemos la luz de Dios cuando usted lee. Entonces cuando usted recibe algo y lo trae, algo rico, lo trae a los hermanos, ya sea en la reunión de hogar o en la reunión de los martes, porque cambiamos ahora los martes. Y usted lo trae y dice, qué rico hermano, no lo había visto así. Qué hermoso lo que me acabas de compartir, cuánto me alimenta. La luz viene al cuerpo, hermano, todos podemos recibir del Señor. La enseñanza nicolaíta destruye la función del cuerpo. Esta sutil intención del enemigo en todas las enseñanzas religiosas. En la iglesia de Éfeso solo se encontraron las obras de los nicolaítas, mientras que en la iglesia en Pérgamo las obras de los nicolaítas progresaron hasta convertirse en enseñanzas. Es triste esto, hermano. Un día un pastor con mucha tristeza me dijo lo siguiente. No hace tantos años. Estaba muy amargado él. Él me dijo, María José, después hablaste muy fuerte. Me dijo esto, tengo rabia en mi corazón, tengo tristeza, me dijo. ¿Y por qué tienes tanta tristeza? Me dijo, tengo amargura y rabia. Con un pastor, dijo, éramos muy amigos. Y íbamos al instituto, jugábamos a la pelota. Me decía, oye, ármate la pichanga. Ya, después de la clase se ponían a jugar a la pelota, siempre lo hacíamos. Y todos los años era lo mismo. Oye, ármate la pichanquita. Ya armábamos el grupo y nos poníamos a jugar a la pelota. Y unos años, que ya era el año final de uno, ya se había graduado. Y le dijo, oye, ahora le dijo él, armemos la pichanga. Y él lo quedó mirando y le dijo, basta, basta, basta. Así textual. Desde hoy en adelante me dices pastor. Parece un chiste, pero eso enseñaron. Eso yo lo viví y eso lo experimenté. De hoy en adelante me dices pastor. Éramos amigos, éramos hermanos. ¿De dónde sacó que ahora, de hoy en adelante, me dices pastor? ¿De dónde sale esa jerarquía? ¿Y de dónde sale ese envanecimiento de querer ser superior a su hermano? El instituto bíblico no hace a nadie pastor. Puede que tenga el título, pero lo que hace es la vida. Un hermano que ha crecido y que ha madurado y se vuelve un cuidador de sus hermanos y que no se siente superior a ningún hermano. Por eso aquí no le damos énfasis a ningún cargo ni a ningún título. Porque aquí todos somos hermanos y nos cuidamos unos a otros. Pero quieren que le diga algo. Todos los que estamos acá decimos Dios es amor, pero Dios odia eso. Lo odia. Lo odia. Aborrecer significa odiar. Y dice, pero aborrece, le dice a la iglesia de Éfeso, la obra de los nicolaítas, la cual yo aborrezco. Tienes que aprender a amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Y la obra de los nicolaítas y la práctica de los nicolaítas es algo que Dios aborrece. Por eso a veces me complazco en hermanos cuando de repente dicen, pastor, hay que enviar un hermano, se murió alguien y todo, mandamos a un hermano.
O hay que hacer esto, una consejería, mandamos a un hermano. No, es que quiero que sea el pastor. ¿Cuál es la razón que quieres que sea el pastor? ¿Cuál es la razón? ¿Crees que el pastor es el ungido? ¿O por qué quieres que sea? Es cierto que hay un grado de madurez y de experiencia, pero eso no hace superior a la persona. Y esto es algo que aborrecía. El Señor le dice a la iglesia de Pérgamo, arrepiéntete. Arrepiéntete. Está hablando del regreso. En el verso 16, si no me equivoco, dice, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y combatiré contra ellos con la espada de mi boca. Él está hablando de un juicio. Por eso la iglesia muere espiritualmente y siempre está buscando un avivamiento que nunca llegará. Oren y ayunen por un avivamiento que nunca llegará. Pero si uno se vuelve a Cristo, se vuelve a la vida. Porque el avivamiento está en volverse a Cristo, aborrecer lo que Él aborrece y amar lo que Él ama. Aleluya. Ahora miren lo que dice el verso 15, el verso 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venza, ¿qué venza qué? Esta degradación. Daré a comer del maná escondido. ¿Qué era el maná escondido? Bueno, esto es difícil de descifrar, pero vamos a tratar de decirlo así en breve. El maná estaba en el campo y los creyentes salían a buscarlo. Se procesaba, era una semilla blanquita así menuda, y la procesaban y la hacían pan. Era un proceso, duraba un día. Si guardaban para los 2 días, los avarientos que salieron al supermercado estos días salían con los carros llenos, hasta refrigeradores arriba del carro. Yo no fui al supermercado, la verdad. Y yo dije, nada, tranquilo, ni eché benzina al auto, nada. Por casualidad de repente salía. Pero los hermanos empiezan a creer que va a faltar toda la comida. No, hermanos, si no va a faltar comida, si comida hay. Lo que no hay es plata. No. No, ya, me puse chistoso, eso no. Ese maná lo salían a comer. Y entonces él hizo que Moisés guardara en el arca del pacto, que se supone que la tienen que encontrar, o ya la encontraron, no lo sabemos. Metieron una medida ahí adentro. Ese maná se podría dar al día siguiente, pero aquí todavía está. Y si abriéramos el arca, encontraríamos que ahí adentro está. Esa arca está que la encuentran. Algunos dicen que ya la encontraron. Y ese maná, ¿a qué se refiere comer el maná escondido? Miren, grábenselo. Se refiere a que en la época que vivimos aquí en la tierra, nosotros vamos a tener muchas experiencias con Dios, que nadie puede entenderlas. Por ejemplo, es posible que usted haya vivido una experiencia en lo que sea, ya sea que usted pecó, usted buscó el consuelo de Dios, tuvo una experiencia especial con Dios, o en un momento que se sintió solo o sola, Dios lo consoló. En diferentes áreas de la vida, cuando usted estuvo en peligro de muerte, no sé, tanta experiencia que usted puede tener con Dios, que nadie más las tiene usted. Ellos tienen, pero otro tipo de experiencia. Por eso la experiencia de cada uno es diferente. Entonces, los que comieron maná, en el futuro le contaron a sus hijos y a los hijos de sus hijos. No es que cuando estábamos en el desierto no había harina y comíamos este maná. Pero los que escucharon esto 400 años después no tienen ni idea de qué se trató. Ah, ¿y cómo era el maná? Mira, era una comida especial, no sé cómo explicártelo, pero porque no lo comieron. No lo comieron. Entonces, por más que le expliquen, yo cuando le hablo a mis hijos de pasar hambre, pasar necesidades, no tienen ni idea. El Nagui va al refrigerador, el tipo, yo le digo, pero come. Y él dice, ya papá, pero Nagui come. Sí papá, sí ya voy a ir. Porque no tiene hambre, nunca tuvo esa necesidad, no sabe lo que es eso. Hubo un tiempo que teníamos que obligar al Nagui a que se fuera a comprar ropa. Claro, como no pololeaba el tipo tampoco, entonces no se preocupaba de comprarse ropa. Y había que obligarlo a que fuera a comprar ropa. Hermano, a uno le compraban un pantalón 3 veces en el año. Dios mío, el pantalón llega. ¿Se acuerdan que se lo dejaban poner los puros días domingos nomás? ¿Se acuerdan, no? Y usábamos,
pantalones comunes en la semana, pero que le compraran ropa a uno era maravilloso. Cuando llegaba el 18 o llegaba a fin de año, le compraban una tenía nueva y con esa pasaba el verano. Bueno, cuando usted tiene una experiencia con Dios, usted la almacena en su interior y cuando llegue al cielo, en la eternidad, comer el maná escondido significa que usted va a tener derecho, Dios le va a dar el derecho a recordar esos momentos. Y van a ser tan hermosos, pero el que no comió mucho maná aquí en la tierra a Cristo en los tiempos de sufrimiento, no va a tener tanto que recordar. Entonces, el que más experimenta al Señor, por ejemplo, los que andaban protestando en estos días, no pudieron experimentar al Cristo de paz. Están llenos de odio en su corazón, escribiendo cuestiones en el Facebook. No tienen la experiencia de haber experimentado al Señor en el momento de paz, de muerte, de enfermedad, de lo que sea. Van a comer este maná escondido en la eternidad. Señor, ¿te acuerdas una vez cuando vivimos esto y yo me refugié en ti y tú consolaste en mi corazón? Ese recuerdo va a perdurar por la eternidad. Y por último termino diciendo que a cada uno el Señor le dará una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce. Yo no tengo idea cómo me voy a llamar en el cielo. No tengo idea. Pero cuando lleguemos arriba, el Señor me va a dar una piedrecita blanca. Y en ese nombre me va a dar, ponga atención, el nombre es lo que yo merezco. Lo que yo soy. O sea, el nombre va a decir todo lo que yo soy y lo que yo merezco. Como por ejemplo, el nombre Bernabé significa hijo de consolación. Bueno, el nombre que vamos a tener, ahora yo no sé cómo se irá a llamar usted. Tampoco sé cómo me voy a llamar yo. Ojalá ninguno de nosotros tenga un nombre. No, yo creo que va a ser un nombre bonito porque hijos del trueno, no. No, porque es un vencedor, así que tiene que ser un nombre bonito, pero un nombre que me va a identificar como persona. O sea, ese nombre nadie más lo va a tener. O sea, yo voy a tener un nombre, porque hoy día, por ejemplo, ¿por qué a mí me gusta que me digan Juan Carlos? Porque hay muchos Juanes y muchos Carlos. Entonces, Juan Carlos, ya, es un nombre. Pero hay harto Juan Carlos, se mete al Facebook, un montón de Juan Carlos. En el cielo nadie se va a llamar como usted. Aleluya, gracias Señor. Mi experiencia que yo tuve con el Señor está representada en ese nombre nuevo. Hermano, hay que vencer la degradación, la enseñanza de Balaam y la enseñanza nicolaíta. Hay que abandonar el mundo. No tenemos que estar mezclados con el mundo. No tenemos ninguna relación con el mundo. Iglesia y Estado es aparte. Podemos orar por las autoridades, pero no mezclarnos con ellas, ni mezclarse con el mundo. Hay hermanos que están tan mezclados con el mundo, es más, sus amistades son del mundo y no tiene amistades dentro de la iglesia. ¿Dónde mora esa persona? Donde mora Satanás. ¿Y dónde mora Satanás? En el mundo. Que la gracia sea con todos. Amén. ¿Eduardo está arriba? ¿A dónde está? No, ese es el Edu.